escrito de Zygmunt Bauman. Retrotropia. Epílogo. Mirando hacia adelante para variar. Así que aquí estamos, moradores de una era de alteraciones y discrepancias, algo así como una época en la que todo o casi todo puede pasar, pero en la que nada o casi nada puede emprenderse con un mínimo de certeza de que se llevará a cabo. Una era de causas en busca de efectos, y de efectos en busca de causas que muestran un grado de efectividad mínimo y en constante descenso. Una era dotada de medios aparentemente contrastados que derrochan o ven diezmada su utilidad a pasos acelerados, mientras la búsqueda de sustitutos para ello rara vez consigue ir más allá de la mesa de diseño, con logros no más reseñables que los conseguidos con el rastreo de los restos del avión del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Y por eso esta es también una época de crisis instrumentales persistentes. Además, o para ser más exactos, encima de la crisis causada por la separación y el casi divorcio entre el poder y la política, es decir, por el resquebrajamiento de las principales condiciones necesarias para la acción efectiva, pues los poderes se emancipan hoy del control político al tiempo que la política se ve acuciada por una interminable carencia de poder. Hay que tener en cuenta otra crisis instrumental que está saltando rápidamente a un primer plano de los problemas contemporáneos y con casi total probabilidad venideros. Me refiero a las preocupaciones relacionadas con la incapacidad institucionalizada y la indolencia instrumental. Digo esto teniendo en mente la incongruencia señalada por el ya despreciado Ulrich Beck, al de haber sido proyectados hacia una avanzada condición cosmopolita, una interdependencia, una interacción y un intercambio universales planetarios, cuando la correspondiente conciencia cosmopolita, y no digamos ya la conciencia cosmopolita, apenas si ha avanzado más allá de la fase del parto inicial. Para caracterizar esta condición presente nuestra, William Fielding Oakwood habría recurrido al término retraso cultural, que acuñó en 1922 para describir la crisis de los salvajes cuando, expuestos a una fuerte presión externa para modernizar sus condiciones de vida, seguían ignorando inocentemente, aunque en su propio detrimento, la mentalidad y el código de conducta modernos. No obstante, habría una cláusula adicional que tener en cuenta seguramente, pues, ¿dónde se encuentran, si es que existen, los equivalentes actuales de la mente ya moderna, que diagnosticaba la condición de no ser todavía modernos como un caso de retraso, con vistas a ayudar a los atrasados a ponerse a la altura de quienes iban por delante de ellos? Más pertinente y más oportuno aún para el propósito de comprender la crisis actual resulta recordar a Karl Marx cuando nos describió a nosotros, a las personas en general, como agentes hacedores de la historia, aunque como norma, bajo condiciones que no hemos creado nosotros. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente. Viviendo en una era así, resulta prácticamente inevitable que respiremos una atmósfera de desasosiego, confusión y ansiedad. En un ambiente como este, la vida es cualquier cosa menos agradable, reconfortante y gratificante. Sí, es verdad, los mercados de consumo ofrecen un amplio surtido de tranquilizantes, antidepresivos y fármacos contra todos y cada uno de los trastornos psíquicos posibles. Remedios que prometen y proporcionan un alivio temporal, agradable y reconfortante de las aflicciones psicológicas. Pero esos fármacos están pensados para ser consumidos de forma personal e interna, y no para ser aplicados a realidades extrapersonales o suprapersonales, por lo que, cuando se consumen, contribuyen a cegar a los propios seres humanos ante la naturaleza real de su padecimiento, en vez de ayudar a la erradicación de las raíces mismas del problema. Ahora que hemos recordado todo eso a propósito del actual estado de nuestra condición y nuestra situación colectivas, podemos ya preguntarnos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
un modo de exponer la historia del género Homo sapiens, desde que un reducido grupo de sus miembros salió de África hace entre 200.000 y 150.000 años y se instaló en el Oriente Próximo, desde donde iniciaron el largo y arduo proceso de conquistar y poblar el resto del planeta. Es contándola como una serie de sucesivas elevaciones del nivel de integración social. La horda primitiva de cazadores-recolectores de aquellos tiempos no podía reunir aún más de unos 150 miembros en total, pues difícilmente podían abastecerse de comida a un número mayor de aquellos protohumanos que vivían de lo que encontraban, cazando y recolectando frutas y semillas en un territorio no más extenso de lo que se podía recorrer a pie en un día. Con la invención de la agricultura, la labranza y la cría de animales, y, consiguientemente, del almacenamiento de alimentos, los seres humanos pudieron integrarse en grupos mayores. El tamaño de esos colectivos aumentó a lo largo de los milenios y los siglos en paralelo a las mejoras de herramientas y armas, al crecimiento de la eficiencia del trabajo y al incremento de la velocidad del transporte. Con cada ampliación sucesiva, el contenido de la categoría designada como nosotros fue acrecentándose, en yuxtaposición siempre a ellos, el resto de los seres humanos, cercanos o distantes, pero asignados por vía sumaria a la categoría de los extraños. Los extranjeros, los forasteros, los foráneos, los no nosotros, en definitiva, y con demasiada frecuencia estereotipados como nuestros enemigos reales o potenciales. Los modelos de asociaciones estables y de coaliciones más o menos duraderas entre tales asociaciones han ido variando de una era histórica a otra y de una región del planeta a otra, pero si un rasgo compartieron todas estas fechas recientes, fue el mecanismo de su comienzo, su constitución y su reproducción. La dialéctica de la asociación y la disociación, la unificación y la separación, la integración y la división. Las unidades que se integraban tenían antes que separarse de su nosotros. En la contraposición binaria de un nosotros, estos que están destinados, condenados y, en definitiva, obligados a querer integrarse con todo su corazón, y un ellos, aquellos que son otros, hasta la médula y sin redención, destinados y quizá también decididos a permanecer eternamente fuera de los límites del ámbito de la integración, y a los que, por todos esos motivos, hay que impedir que crucen tales límites. Ellos desempeñaban, por norma, un rol previo, o no marcado, según la terminología propia de la semiótica estructuralista. Decidir y proclamar que personas no son como nosotros debía preceder a la decisión y a la proclamación de quienes sí somos nosotros. La identificación de un ellos era una condición necesaria y, en no pocos casos, suficiente de nuestra autoidentificación, amén de una legitimación explícita de esta. Tan solo equipada con esta caja de herramientas, Europa entró en la era moderna de la construcción de los estados-nación, aplicando el precepto de la integración por medio de la separación, al diseño y el desarrollo de sus estados modernos territorialmente soberanos. Dos fechas merecen recordarse en especial por haber sido cruciales para tal proceso: 1555 y 1648. En 1555, los emisarios de las dinastías que gobernaban Europa se reunieron en Augsburgo para decidir por deliberación una fórmula que pudiera poner fin a las insoportablemente prolongadas, sangrientas y devastadoras guerras civiles, verdaderas masacres mutuas y repetitivas entre católicos y protestantes. La fórmula acuñada entonces fue la de cuius regio eius religio, que, traducida de forma libre y un tanto frívola, pero captando la esencia del concepto, vendría a significar que quien gobierna decide a qué Dios rinde culto sus súbditos. De todos modos, aún tuvo que transcurrir un siglo, hasta 1648, con otra guerra de 30 años, entre tanto, entre reforma y contrarreforma, así como una serie de epidemias e incontables miles de víctimas más, para que se volvieran a mandar enviados regios, esta vez a Münster y Osnabrück,
a estampar sus firmas en el acuerdo que dotó de legitimidad definitiva al Principio de Habsburgo y que lo hizo de obligatorio cumplimiento para reyes y príncipes de las dinastías participantes. En la práctica, la implementación del mencionado principio se plasmó en la separación territorial mutua de los fieles de las dos religiones en guerra y en la delegación de la decisión de elegir entre cultos en manos de los soberanos territoriales. Se dejó así en poder de estos la facultad de privilegiar a una de las iglesias enfrentadas y discriminar a la otra, y quedó también a su arbitrio hasta dónde podría tolerar y tolerarían la negativa a someterse a la fe dominante por parte de aquellos de sus súbditos que rechazaran convertirse. Justo 2 siglos después de la Dieta de Augsburgo de 1555, se produjo la triple destrucción, en forma de terremoto seguido de un incremento y rematado por un tsunami, de Lisboa, en aquel entonces una de las más ricas y destacadas sedes de la cultura, el arte y el comercio en Europa. Aquello dio a las más eminentes mentes de la Ilustración la oportunidad de replantearse, reevaluar y reubicar la sabiduría de la providencia divina en el orden de las cosas. Así, en su Poème sur le désastre de Lisbonne, Voltaire acusó a Natura, la principal de las creaciones de Dios, de haber mostrado en Lisboa su verdadero rostro de indiferencia moral e injusticia criminal. Innocent ainsi que le coupable, subit et remonte ce mal inévitable, y de haber demostrado así lo totalmente inadecuada que es para asegurar una victoria del bien sobre el mal, a menos que sea puesto bajo control. Deux venía a decir el colorario de aquel veredicto, se había retirado absconditus al terminar su labor de creación. El mundo tenía que ser puesto bajo una nueva dirección, esta vez humana. Llevó un tiempo en que aquel mensaje se convertiría en la nueva filosofía hegemónica y se afianzara en las mentes y las actitudes humanas. El desastre de Lisboa y sus secuelas tuvieron lugar en el contexto de la ascensión de la monarquía absoluta, y el mensaje de Les Philosophes se interpretó originalmente como un llamamiento, dirigido a sus colegas filósofos y a los poderosos y presuntamente omnipotentes mecenas, protectores de estos, a iluminar y fundamentar mejor las decisiones legislativas de los monarcas absolutos de la época, a quienes se suponía dotados de autoridad prácticamente ilimitada y de la capacidad de cambiar la realidad humana por decreto, a fin de que estos sí pudieran procurar el triunfo del bien sobre el mal que la estúpida e insensible naturaleza no lograría atraer ni, menos aún, asegurar. Sin embargo, 2 siglos después de Münster y Osnabrück, a partir de la Primavera de las Naciones, en 1848, la fórmula cuius regio, eius religio, experimentó un cambio de sujeto. El regio de los monarcas, a quienes se esperaba ilustrar mutuo en el peuple recién liberado y empoderado. En esa novedosa versión, la fórmula pasó a usarse al servicio de la nación, el Estado y la construcción de Estado-nación. Por gentileza de la aventura imperial colonialista europea, la mencionada fórmula revisada y sus aplicaciones fueron trasplantadas a los demás continentes y, en la Conferencia de Paz de Versalles, en 1919 a 1921, quedó consagrada por proclamación explícita del presidente de aquellas conversaciones y de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en forma de un derecho de las naciones a la autodeterminación, como un principio universal de la cohabitación humana mundial. Cómo conciliar la globalización como politización de las finanzas, la industria, el comercio, el conocimiento y la comunicación, y la indiscutible globalidad de los problemas de supervivencia a los que se enfrenta la humanidad con la endémica localidad y autorreferencialidad de los instrumentos políticos con los que el principio de Wilson nos llama a gestionar todos esos ingredientes cruciales de la condición humana. Este es el más difícil de todos los dilemas que la humanidad tiene ante sí. Constituye, de hecho, el metadilema del que depende en último término la resolución de todos los demás dilemas menores derivados. Hay una creciente brecha abierta entre lo que hay que hacer y lo que puede hacerse, entre lo que importa de verdad y lo que cuenta para quienes hacen y deshacen.
entre lo que ocurre y lo deseable, entre la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la humanidad y el alcance y la capacidad de las herramientas disponibles para gestionarlos. Como ya ha recalcado Benjamin Barber, secundado por un cada vez más nutrido acompañamiento de observadores, el Estado-Nación, la más reciente y perfeccionada entidad resultante de la larga cadena de sistemas de integración humana capaces de llevar a cabo acciones colectivas concertadas, hasta el momento, se ha desenvuelto más o menos dignamente en la labor de servir a la causa de la independencia y la autonomía, tarea para que fue diseñado y ajustado en un principio, pero da muestras diarias de su singular inadecuación para actuar con eficacia bajo las actuales condiciones de interdependencia humana a escala planetaria. Otro gran número de observadores, más diamantinos e iconoclastas aún, se ha apresurado a dedicar obituarios burdamente exagerados como Mark Twain seguramente habría bromeado al respecto a la fallecida o pronta a fenecer era de los Estados-Nación. Hasta ahora, todas las ampliaciones sucesivas de la escala de las unidades políticas integradas a niveles más elevados e inclusivos, y necesariamente más abstractos, imaginados y alejados del alcance de nuestros sentidos, sugiere, en líneas generales, a incrementos en la capacidad y el alcance de los medios de comunicación accesibles y a las consiguientes expansiones del ámbito de posibilidades abierto por estos. Cada paso en ese camino fue desbloqueándonos un nuevo conjunto de opciones y, de ese modo, fue sentando la base para nuevas reediciones del inflamado, en ocasiones, pero siempre bullente, conflicto entre síndromes actitudinales mutuamente antagónicos, defensivo frente a ofensivo, conservador frente a progresivo, orientado al futuro frente a refugiado en el pasado. Pero si un rasgo compartieron todos esos pasos, fue la renegociación de la división del nosotros frente a ellos y de la conexión íntima entre la modificación del trazado de las fronteras de la integración y el cambio en la disposición de las líneas del frente de la separación. Ahí radica la novedad sin precedentes que representa el desafío planteado por la siguiente elevación del nivel de integración humano que tenemos actualmente ante nosotros, así como la del reto, todavía no abordado ni afrontado, de elevar la conciencia colectiva, al tiempo que la conducta que ésta inspira y legitima, hasta el nivel que nuestra interdependencia y nuestra interacción ya han alcanzado, o, por recordar el legado de lo que Ulrich Beck nos enseñó, el reto de complementar esta situación de cosmopolitismo con una conciencia igualmente cosmopolita, en radical contraste con todas las batallas previas y en último término victoriosas que se libraron para expandir el alcance de la integración hasta un nivel superior, en esta que nos toca luchar hoy día por el ascenso de la integración hasta el nivel de la humanidad en su conjunto. Resulta imposible recurrir al arma de la designación de un enemigo común o el mecanismo del nosotros contra ellos que se tenían por condiciones probadas en la práctica e indispensables para la victoria. La conciencia cosmopolita, según esta se postula, se define por tener las puertas abiertas de par en par y por funcionar como una invitación en pie a todos los seres humanos para que se sumen a ella. Su madurez misma equivale a un abandono de la idea de enemigo y de aquella máxima de que el extraño nunca deja de serlo, que servían de base fundamental a la división del nosotros frente a ellos. Así que el reto del momento presente consiste nada más y nada menos que en diseñar, por vez primera en la historia humana, una integración sin separación alguna a la que recurrir. Hasta el momento, pocas son las señales que de ese reto tengan probabilidades de ser afrontado pronto sin rodeos. Samuel P. Huntington resumió muy explícitamente las tendencias actuales cuando escribió que, en el mundo posterior a la Guerra Fría, las personas están descubriendo identidades nuevas, pero a menudo también viejas, y caminan resueltamente bajo banderas nuevas, pero con frecuencia también viejas, que conducen a guerras con enemigos nuevos, pero a menudo también viejos. Él apoyaba esa opinión en una cita tomada de una novela de Michel Didim, cuyo personaje del demagogo nacionalista veneciano expresaba bien una severa Weltanschauung de esta nueva era, a saber, no puede haber verdaderos amigos sin verdaderos enemigos. A menos que odiemos lo que no somos, no podemos amar lo que somos.
Estas son las viejas verdades que vamos descubriendo de nuevo, dolorosamente tras más de un siglo de hipocresía sentimental. Quienes las niegan, niegan a su familia, su herencia, su cultura, su patrimonio y a sí mismos. No se les perdonará fácilmente. El demagogo nacionalista veneciano, imaginado por Dupin, era un tal Ferdinando Dalmacio, fundador del movimiento Liga Veneta y partidario de una nueva república veneta gobernada desde Venecia y escindida de la República Italiana, una de las reliquias del sesgo sentimental. Se trata de una figura en marcado conflicto incluso con otra figura real aparentemente parecida, la de Umberto Bossi, famoso por reclamar una escisión similar para una Padania independiente con capital en Milán, pues Dalmacio considera que Bossi es insuficientemente radical y no se merece que lo clasifiquen en la categoría de los amigos. Los venecianos debemos tomar el control de nuestro propio destino. Durante más de un siglo nos hemos dejado cautivar por la quimera del nacionalismo, primero el Imperio Austriaco y, luego, la Italia gobernada desde Roma. Ahora algunos nos instan a que nos entreguemos mansamente al poder de Milán. Las citas previas proceden de arengas públicas del Ferdinando Dalmacio, demagogo. Las siguientes son extractos de las confesiones íntimas de Dalmacio, pensador y teórico de andar por casa. El centro ya no se aguanta. La acción está en la periferia. En la nueva Europa, la periferia es el centro. Va siendo hora de que volvamos a casa. Hora de que regresemos a nuestras raíces, a lo que es real, significativo y duradero. La nueva Europa no será lugar para desarraigados errantes ni para cosmopolitas sin conciencia de pertenencia. Estará llena de fronteras físicas e ideológicas que estarán estrictamente vigiladas y tendremos que ser capaces de mostrar unos documentos identificativos o atenernos a las consecuencias. Esta puede parecernos una Weltanschauung poco halagüeña, desde luego, pero no cabe duda de que está reuniendo una amplia y creciente parroquia de adheridos. No estaríamos exagerando mucho si la anunciáramos como la filosofía hegemónica en ciernes que devuelve la fisión y la separación al espacio ocupado hasta hace poco por la casi difunta integración del Estado-Nación, del mismo modo que introduce e impulsó a regresar de vuelta a las raíces en el espacio todavía vacío en el que había de alojarse la humanidad cosmopolitamente integrada que todavía está por nacer. La propia y no menos sombría Weltanschauung de Huntington sintonizaba bien con la imagen de la nueva Europa que dibujaba Dalmacio y que tiene todos los números para contar con la aprobación de los demagogos, y que no es otra que la visión de unos países unidos por su común aversión a todo lo que suene a tolerante y democrático, y en especial a aquellos conceptos y ejemplos de la familia de la tolerancia liberal, una visión que, al mismo tiempo, admirarán y aplaudirán seguros las cada vez más nutridas legiones de conversos y adheridos al entorno de esos demagogos. Huntington venía a decir que la cultura y las identidades culturales serían las que configurarían las pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría. En ese mundo, las distinciones más importantes entre los pueblos no son ideológicas, políticas ni económicas, son culturales. La gente se define desde el punto de vista de la genealogía, la religión, la lengua, la historia, los valores, las costumbres y las instituciones. Se identifica con grupos culturales, tribus, grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones. La gente usa la política no solo para promover sus intereses, sino también para definir su identidad. Sabemos quiénes somos, solo cuando sabemos quiénes no somos, y con frecuencia solo cuando sabemos contra quiénes estamos. Esta norma, según sugería Huntington, es algo más que una contingencia particular y pasajera del momento. La gente siempre ha sentido la tentación de dividir a las personas en nosotros y ellos, en el grupo propio y los demás, nuestra civilización y esos bárbaros, que las personas siempre se dan,
o no puedan evitar ceder a tal tentación sigue siendo una cuestión discutible, un interrogante que, muy probablemente, solo sea posible dilucidar de manera retrospectiva, es decir, con relación a lo que ha sucedido ya, excluyendo el futuro por su conocida imprevisibilidad y su tendencia a sorprender y pillar desprevenidas hasta las más grandes mentes. Pero la previsión de los cambios de la posguerra fría que hizo Huntington hace unos años se ha visto ampliamente confirmada hasta ahora y, por las tendencias observables en el momento de escribir estas palabras, todo parece indicar que el futuro nos deparará nuevas pruebas adicionales de la veracidad de sus premoniciones. La gran pregunta es si podríamos resistirnos a las tentaciones detectadas por Huntington y qué condiciones serían las que harían posible esa resistencia. Dicho de otro modo, ¿puede inducirse el parto de una humanidad cosmopolitamente integrada, de tal modo que ésta sobreviva sana y salva al alumbramiento? La respuesta más convincente a ese interrogante capital, a esa cuestión de vida o muerte para la humanidad, aunque diste mucho de ser un hechizo mágico que pretenda producir resultados al instante y consista más bien en una invitación que se nos cursa para que nos entreguemos a un esfuerzo prolongado y tortuoso, cuyo éxito no está ni mucho menos garantizado de antemano. La encontré en un discurso del Papa Francisco, que es actualmente la única persona entre las grandes figuras públicas investidas con una autoridad planetaria más o menos considerable que demuestre la suficiente audacia y determinación como para plantear y abordar esa clase de preguntas. Pronunciado el 6 de mayo de 2016 al recibir el premio Carlomagno Europeo. Y esa respuesta es la capacidad para dialogar. Cito aquí la formulación literal de dicha respuesta, tal como deberíamos aprendérnosla. Si hay una palabra que tenemos que repetir hasta cansarnos, es esta: diálogo. Estamos invitados a promover una cultura del diálogo, tratando por todos los medios de crear instancias para que esto sea posible y nos permita reconstruir el tejido social. La cultura del diálogo implica un auténtico aprendizaje, una ascesis que nos permita reconocer al otro como un interlocutor válido, que nos permita mirar al extranjero, al emigrante, al que pertenece a otra cultura como sujeto digno de ser escuchado, considerado y apreciado. Para nosotros, hoy es urgente involucrar a todos los actores sociales en la promoción de una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. Evangelii Gaudium 239. La paz será duradera en la medida en que armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y la negociación. De esta manera podremos dejarles en herencia una cultura que sepa delinear estrategias no de muerte, sino de vida, no de exclusión, sino de integración. Esta cultura de diálogo, que debería ser incluida en todos los programas escolares como un eje transversal de las disciplinas, ayudará a inculcar a las nuevas generaciones un modo diferente de resolver los conflictos al que los estamos acostumbrando. Hoy urge crear coaliciones, no solo militares o económicas, sino culturales, educativas, filosóficas y religiosas. Coaliciones que pongan de relieve cómo, detrás de muchos conflictos, está en juego con frecuencia el poder de grupos económicos. Coaliciones capaces de defender a las personas de ser utilizadas para fines impropios. Armemos a nuestra gente con la cultura del diálogo y del encuentro. El diálogo y todo lo que éste implica nos recuerda que nadie puede limitarse a ser un espectador ni un mero observador. Todos, desde el más pequeño al más grande, tienen un papel activo en la construcción de una sociedad integrada y reconciliada. Esta cultura es posible si todos participamos en su elaboración y construcción. La situación actual no permite meros observadores de las luchas ajenas. Al contrario, es un firme llamamiento a la responsabilidad personal y social. Esta alocución, que es un reto que se nos lanza a todos nosotros, pues todos tenemos que participar en la elaboración y construcción de la cultura del diálogo capaz de sanar las heridas de nuestro mundo multicultural, multicéntrico y multiconflictivo. Va dirigida ante todo a nosotros, a la plebe,
y no nos llega en modo alguno restringida para ser usada por políticos profesionales que se reclamen y de quienes se espera que sean expertos en el arte de la negociación. La intención que subyace al mensaje del Papa Francisco es sacar el futuro de la convivencia pacífica, la solidaridad y las colaboraciones entre los seres humanos del confuso oscuro ámbito de la alta política, anunciada en televisión para bajarlo al nivel de la calle, las fábricas, las oficinas, los colegios y los espacios públicos donde nosotros, ciudadanos del pueblo llano, nos encontramos y conversamos. Arrebatar el problema, el futuro y la esperanza de la integración de la humanidad de las manos de los comandantes de las tropas retratados en el choque de civilizaciones de Samuel Huntington y confiarlos al cuidado de los encuentros cotidianos entre vecinos o compañeros de trabajo, en los que todos participamos y nos presentamos ante los demás como padres o madres amantísimos o crueles, como parejas leales o infieles, como convencidos serviciales o mezquinos, como compañía agradable o tediosa, en vez de ataviarlos como representantes o especímenes de civilizaciones, tradiciones, religiones o etnias ajenas entre sí. Pero para que eso ocurra, tiene que darse ciertas condiciones adicionales que permitan que nos percibamos y nos tratemos unos a otros como interlocutores válidos. Las probabilidades de que el diálogo fructifique, según nos recuerda el propio Papa Francisco, depende de que nos respetemos recíprocamente y de que asumamos, nos otorguemos y nos reconozcamos mutuamente una igualdad de estatus. La distribución justa de los frutos de la tierra y del trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral. Si queremos entender nuestra sociedad de un modo diferente, necesitamos crear puestos de trabajo dignos y bien remunerados, especialmente para nuestros jóvenes. Esto requiere la búsqueda de nuevos modelos económicos más inclusivos y equitativos, orientados no para unos pocos, sino para el beneficio de la gente y de la sociedad. Tenemos que pasar de una economía líquida a una economía social. No hay atajos que nos lleven a una pronta, hábil y cómoda contención de las corrientes de vuelta a Hobbes, a las tribus, a la desigualdad o al seno materno. Repito, costará mucho. Será probablemente un esfuerzo arduo, oneroso y problemático como ninguno antes. Completar la presente tarea de elevar la integración humana al nivel del conjunto de la humanidad llevándola a buen puerto. Debemos prepararnos para un largo periodo que estará marcado por más preguntas que respuestas y por más problemas que soluciones, y en el que tendremos que avanzar por el filo de unas igualadísimas probabilidades de éxito y de fracaso. Pero este sí es un caso, a diferencia de aquellos a los que Margaret Thatcher aplicó la expresión, en el que bien podemos dictaminar que no queda más alternativa, ni posibilidad de recurrir a posteriores instancias superiores. Los habitantes humanos de la Tierra nos encontramos, más que nunca antes en la historia, en una situación de verdadera disyuntiva. O unimos nuestras manos, o nos unimos a la comitiva fúnebre de nuestro propio entierro en una misma y colosal fosa común.